Buenos días, primero bachillerato. Bueno, pues, ¿qué nos queda por ver? Nada, nada. Vale, no, ya en la última página lo que trata el libro, de una manera muy ligera, es qué pasa con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, vale, la función seno y coseno, pues ya sabemos que son funciones que van haciendo así, vale, que son continuas para todos los números reales. Ya sabéis que con esas funciones siempre se trabaja en radianes. Pero ahora si llegamos a la tangente de x, que nos encontramos? Pues una función periódica, que cada vuelta, bueno, seno y coseno también lo son. Lo que pasa es que la diferencia tiene, de hecho, no, aquí el periodo es pi. En seno y coseno el periodo es 2pi. Pero aquí es más corto. ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos, ¿vale? Fijaros, da una función impar, porque al final tenemos el cociente entre una función impar y otra que es par. Y ese cociente siempre da impar. Pero como en los ángulos suplementarios los senos son iguales y en los opuestos los cosenos son iguales, pues aquí el periodo se acorta. ¿Vale? Aquí podéis ver que el patrón se repite cada pi. Pi a 2pi, a 3pi, a 4pi. El periodo en seno y coseno son de 2pi. Bueno, a lo que nos interesa a nosotros. Que tiene infinitas asíntotas verticales. ¿Cuándo? Como tangente de x es seno partido coseno, pues cuando el coseno de x se anula. ¿Dónde se anula el coseno de x? Pues en pi medio, en 3 pi medio, estamos hablando de 90 grados, 270, 450, 360 más 90, ¿vale? Pi medio, cada pi para adelante y para atrás, pues vamos a tener una asíntota vertical. ¿Y cómo se va a acercar esa asíntota vertical? Pues bueno, cuando nos vayamos por la izquierda de 90 grados, ¿vale? Va a ir al infinito, porque estamos dentro del primer cuadrante y tanto seno como coseno son positivos. Pero cuando pasemos 90 grados y nos acerquemos a 90 grados por la derecha, ya estamos en el segundo cuadrante. ¿Vale? Y en el segundo cuadrante el coseno ya es negativo. El seno sigue siendo positivo, pero el coseno ya es negativo y entonces tiende a menos infinito. Y eso se va a repetir cada media vuelta. ¿Vale? Porque ¿qué va a pasar cuando nos acerquemos a 270? Pues voy a tener los mismos resultados que en 90, solo que ahora el seno es el que es el negativo, ¿vale? Voy a tener menos entre menos, aquí voy a estar en el tercer cuadrante, menos entre menos más, y aquí voy a estar en el cuarto cuadrante, y voy a tener menos entre más. El coseno va a ser positivo, pero el seno va a ser negativo. Bueno, pues nada, esta es la forma de la función tangente, esta es la gráfica de la función tangente, se replica infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha con esa asíntota vertical. Pero, vamos, pocos ejercicios de esto vamos a hacer. ¿Qué pasa con las exponenciales? Y ya lo hemos tratado un poco esto. Esto lo hemos tratado, ¿eh? Hemos hecho límites de este tipo. Cuando vayan a infinito, si a es mayor que 1, al multiplicarse a por sí mismo infinitas veces, pues se va a ir hacia arriba. ¿Vale? Se va a ir infinitamente hacia arriba. Sin embargo, hacia atrás, ¿vale? Al ser el exponente negativo, ese exponente negativo hace que a elevado a x pase a dividir. Recordad que un exponente negativo, 2 elevado a menos 3, es como 1 partido 2 elevado a 3. Es como si esos 3 2 se estuviesen dividiendo, no multiplicando. Y por lo tanto, ese a elevado a x, cuando esté en el denominador y tienda a infinito, va a ser 1 entre infinito 0. Pero son funciones que siempre van por encima del eje de abscisa. ¿Vale? Siempre, esa función siempre va a ir por el eje de abscisa. ¿Vale? Porque en este tipo de funciones siempre consideramos la base positiva. Cuando tenemos la base negativa tenemos un conflicto, porque de repente cada vez que el exponente sea par, la imagen va a ser positiva, cuando sea impar, ¿vale? Eso nos va a crear un conflicto. En una función exponencial nunca podemos considerar la base negativa, o vamos a tener una función muy rara. ¿Vale? Y realmente es que se nos genera un conflicto. ¿Vale? Os pongo un ejemplo.
eh, 3 elevado a 4 quintos o a 5 cuartos, ¿vale? 3, menos 3 elevado a 5 cuartos, pues eso sería lo mismo que menos 3 elevado a 10 octavos. 5 cuartos y 10 octavos es lo mismo. Sin embargo, con 5 tengo un exponente impar. Luego, para colmo, actúa una raíz cuarta sobre un exponente negativo, sobre una base negativa, que lo podéis comprobar con la calculadora, te da error. Si lo eleva a 10 cuartos, pues el 10 ya convierte esa base en positiva y así le puedo hacer la raíz. En fin, muchos conflictos. Cuando esa base está entre 0 y 1, pues pasa todo lo contrario. Cuando multiplico un número entre 0 y 1 por sí mismo muchas veces, lo que hace ese número es ir disminuyendo. Y os pongo de ejemplo 0,5. 0,5 por 0,5 es 0,25. Por 0,5 otra vez, 0,125. El número va decreciendo, ¿vale? Se va viendo cada vez menor. Aquí con la libreta. Bueno, la gráfica cambia completamente la orientación. Y ahora al ir haciéndose menor, cuando lo multiplico por sí mismo cada vez más veces, pues se va a tender a 0 y por el lado izquierdo va a pasar lo contrario. Porque si divido entre un número negativo, digo un número menor que 1, si divido entre 0,5 equivale a multiplicar por 2. 4 entre 0,5 es 8, porque dentro de 4 hay 8 mitades. Si divido 4 entre sus mitades me sale 8. En fin, todo lo podéis comprobar con la calculadora, siempre van a tener esta forma, si la base es menor que 1, si la base es mayor que 1 hacia arriba, si la base es menor que 1 es descendente esa función. Y el logaritmo, pues algo muy parecido también, ¿vale? Si A es mayor que 1, va ascendente, y si esa base es menor que 1, sería descendente, ¿vale? No, tenéis igual. Ya con esta función pues también hemos trabajado alguna vez. Esto se va a disparar al infinito aunque vaya tumbándose. ¿Vale? A la función logaritmo no le podemos dar valor 0. Logaritmo de 0 no tiene sentido. Tenemos que darle valores mayores o iguales que 0. Y ya está. Que estos dos ejercicios de comentar, pues ya os digo yo que las dos son verdaderos. ¿Vale? Son los únicos dos ejercicios que nos ofrecen. Ejercicios muy sencillos de verdadero o falso. ¿Qué va a pasar aquí al meter la función logaritmo en base 2 de x en valor absoluto? Pues automáticamente que si estoy metiendo la función en valor absoluto, todas las imágenes van a ser positivas. Y esta función de aquí va a pasar a estar por encima, toda esta ramita que iba por debajo, pues pasará a estar por encima del eje de abscisa. ¿Vale? Porque esto me va a hacer que todas las imágenes sean positivas y todas las imágenes estén por encima del eje de abscisa. Me va a hacer que todo lo que esté por debajo del logaritmo en base 2 de x, que estaría por aquí, se refleje arriba. ¿Vale? Si por ejemplo el valor absoluto lo aplicamos a la función tangente, todas estas ramas que bajan saldrían hacia arriba. ¿Vale? Saldrían hacia arriba todas esas ramas que tenemos aquí abajo. ¿Qué pasa si lo que meto en valor absoluto es solo la x? ¿Vale? Solo a los valores del dominio. Pues bueno, que todos estos valores, todo esto que tenemos aquí, porque necesitamos que x sea mayor que 0, pues también cobra sentido a la izquierda porque ya x siempre es mayor que 0. Valor absoluto de x, quiero decir, siempre va a ser mayor que 0. Así que si antes aquí tendríamos la imagen de 3, por ejemplo, pues ahora la imagen de menos 3 también tendrá sentido, porque menos 3 en valor absoluto, ¿vale? Será 3. Sobra decir que esta función va a ser par, ¿vale? Esa función va a ser par porque los valores opuestos van a tener la misma imagen, porque aquí está en valor absoluto. En fin, poco más. Lo quería comentar por no dejarnos esta página sin ver, pero realmente casi que si no lo hubiésemos visto no habríamos perdido nada.
Así que empezamos a trabajar en el control, ¿vale? Empezamos a trabajar directamente en el control del próximo viernes. Y a partir de ahora ya todo ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer todos los problemas, ejercicios y problemas resueltos y los guiados. Ese es mi plan de aquí al viernes que viene. Hay muchos más ejercicios en el libro, ¿vale? Pero ya es que me resultan más de lo mismo, ¿vale? Me resultan súper repetitivos. El libro no ha avanzado mucho en cuestión de límites de mi punto de vista y pues casi que estos problemas resueltos y guiados en las circunstancias que estamos me parece que bueno, que ya va a ser una buena, dadas las circunstancias me parece que bueno, que bastante es, ¿vale? De hecho, muchos temas no nos da tiempo a verlos todos, los resueltos y guiados. Bueno, pues esta vez sí podremos hacerlo. Y luego además nos va a quedar un mes entero para derivadas. Que tampoco quiero perder más tiempo en esto, ¿vale? Porque nos va a quedar un mes estupendo entero para derivadas. Este ejercicio aquí no nos propone ninguno. Este ejercicio es solo para mirarlo. Vamos a comentarlo. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer el 2, el 3 y el 4 del hazlo tú. Ejercicios que hemos practicado ya mucho. Mucho, ¿eh? El ejercicio 1. Simplemente para que hagamos estos límites sabiendo esta gráfica. Vale. El límite cuando x tiende a 0, pues tanto por la izquierda como por la derecha, el límite va a ser 2. Y además la función es continua, porque la imagen de 0 es 2. Coinciden los límites, coincide con la imagen, es continua. ¿Vale? No hay ningún problema, eso lo habríamos deducido sin saber hacer límites. ¿Qué pasa en 5? Pues ya en 5 tengo un conflicto. El límite por la izquierda va a ser 4, el límite por la derecha va a ser 7. No coincide el límite, no existe el límite, de continuidad ni hablamos. ¿Vale? Más allá de que sí, la imagen de 5, intuyo, porque a mí me hubiese gustado que hubiesen puesto ahí un punto relleno como aquí, pero bueno, se puede intuir que la imagen de 5 es 7. ¿Vale? Pero como no coincide el límite por la izquierda y por la derecha, pues no hay continuidad. Y aquí la típica discontinuidad evitable, ¿vale? Que el libro le llama de punto desplazado. Coincide el límite por la izquierda y por la derecha, ¿vale? El límite por la izquierda y por la derecha en 8 va a ser 3. Pero no coincide con la imagen de 8, que es 6. ¿Vale? Y eso me ha gustado. Esa no es una definición formal, pero me gusta esa forma de caracterizar este tipo de discontinuidad evitable llamándole punto desplazado. Una discontinuidad de tipo punto desplazado. Me gusta. Me lo apunto. 2. Límite y continuidad de una función definida a trozos. Pues nada. Lo mismo del anterior ejercicio, solo que ahora tenemos la expresión algebraica y es mucho más fácil. Hacemos el límite por la izquierda, por la derecha. Si además coincide con la imagen de menos 2, pues estupendo. Tenemos continuidad. ¿Vale? Eso es lo que pide aquí en el apartado B. ¿Vale? Pues habría que estudiar qué pasa en el menos 2 y qué pasa en el 1. En el menos 2 y en el 1. ¿Vale? Si existen los límites por la izquierda y por la derecha, si coinciden y si además coinciden con la imagen de esos valores de menos 2 y de 1. Y otra cosa aquí es, bueno, menos 2 y 1 ya se trata aquí, otra cosa es el 0. Bueno, pues 0 en ese tramo, 0 está dentro de este tramo, está definido como una función continua que es constante, pues aquí el límite no hay ni que planteárselo, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 es 2, porque está dentro de un tramo definido por una función constante. Nada, aquí se os queda otro ejercicio muy parecido, ¿vale? Estos ejercicios mismos también los podéis vosotros realizar vosotros. O sea, puestos a practicar antes del control, pues me faltan ejercicios, pues hacéis esto. Os proponéis esto como un ejercicio y luego tapando aquí esta parte del libro y luego lo comprobáis. ¿Vale? Aquí en menos 2 sale menos 4 más 1, 3. Pues aquí no hay continuidad. ¿Vale? Punto de ruptura le llama.
X igual a 1, otro punto de ruptura. ¿Cuál es la imagen en 1? Ah, mira, un menor estricto y un mayor estricto. Pues ahí ya, aunque la imagen, los límites laterales coinciden, que son 2, pero es que la imagen de 2 no está definida. ¿Vale? La imagen de 1, perdón. La imagen de 1 no está definida. Sí coinciden los números, los límites laterales, ¿vale? Existe el límite, pero es discontinuo en x igual a 1 porque no existe f de 1. ¿Vale? Ahí estaríamos en el caso este, de arriba, pero sin que estuviese ese punto. ¿Vale? Tenemos esa recta y con un saltito ahí en el punto hueco. Por cierto, que en la tarea que he colgado hoy, por ejemplo, en el último apartado de la parábola, fue la tarea de ayer, perdón. Como lo grabo el día antes me lío. En la tarea del último día, el último apartado, pues ahí en GeoGebra, por ejemplo, si pintamos esta función, ese punto hueco no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque es que un punto realmente no tiene un punto en matemáticas, no tiene ni ancho, ni alto, ni nada. Un punto entre una recta es completamente invisible. ¿Vale? Por eso tenemos este artificio en matemáticas de hacerlo visible pintándolo más grandote y hueco. Pero no deja de ser un artificio que usamos en matemáticas. ¿Vale? Una función, una calculadora no te va a hacer ese artificio, te va a calcular imágenes increíblemente cercanas a 8, 8,000001 le va a calcular la imagen y te va a pintar un punto ahí. Por lo tanto, tú no vas a ver nada ahí, ¿vale? No vas a ver ningún salto. Si le metemos una calculadora a una tableta gráfica o cualquier a GeoGebra esta función, no sé si es capaz de hacer funciones definidas a trozos, no lo he probado, pues no veríamos ningún salto ahí en el 1, ¿vale? Nosotros si lo pintamos, sí, le pondríamos ese punto hueco. Más cálculos de límites, ¿vale? Todos los ejercicios de hoy son de límites. Luego ya mañana veremos otras cosas. Pasaremos ya al análisis de funciones, que es mucho más interesante. Más límites. X cuando tiende a 0 de esta función. Esa función es perfectamente continua. Aquí no hay ningún conflicto. ¿Vale? Es una función continua, pues límite cuando x tiende a 0 de elevado a x más 1 elevado a 1, que es e. Listo. Cuando x tiende a 1, vale, pues esto ya no es una función. En x igual a 1 esta función tiene un conflicto. Pues lo estudiaremos. ¿Vale? Tanto por la izquierda como por la derecha. Aquí lo que estoy viendo son más de ese tipo. ¿Vale? Con conflicto. Bueno, pues aquí lo estudiamos por la izquierda, me sale menos infinito. ¿Vale? Lo estudiamos por la derecha, me sale más infinito. 1. Sí. Claro, por la derecha le estamos dando valores mayores que 1. Perdón, me he liado. Le estamos dando valores mayores que 1 y x cuadrado menos 1 ya va a ser positivo. Más entre más, infinito. ¿Y cuál más? En esta, en 3. En 3, sí, posiblemente se anule el numerador y se anula el denominador. Con lo cual se genera una indeterminación, 0 partido 0, y quedando con ese nombre de 0 partido 0 es una indeterminación, igual que pasa con infinito partido infinito. Y ese tipo de indeterminación pues tenemos que analizarla al ser un valor que anula los dos polinomios. Simplificamos, sacamos el factor x menos 3 arriba y abajo. ¿Y ya qué pasa aquí en 3? Pues ya no pasa nada. Son funciones continuas en 3, arriba y abajo. 3 al cuadrado 9, 3 más 2, 5. Se acabó. ¿Vale? En este caso el límite por la izquierda y por la derecha sería igual, pero estaríamos ante el tipo de discontinuidad que hemos visto antes. ¿Vale? Aquí faltaría un punto. Este cociente da una especie de hipérbola, ¿vale? Aquí habría una asíntota oblicua, pero vamos, en todo ese proceso, esa curva, para x igual a 3, habría un punto hueco, ¿vale?
Pues aquí tenéis dos propuestos en el hazlo tú. Aquí solo había uno. Y vamos a hacer también el 4. Todo esto para mañana jueves, ¿vale? Y ya os dejo... Mañana también os dejo tarea hoy ya para corregir el martes que viene. Os respeto el puente. Pero os dejo toda la tarea de la semana que viene porque si alguien se aburre ese puente, pues oye, y prefiere seguir practicando el control o dejarse la tarea hecha y pues me parece perfecto. Yo ya dejo la tarea hasta el control del viernes, ¿vale? Y el viernes 8. Recordad la hora de 1 a 2, nadie me ha puesto ninguna pega. Este ejercicio 4. Bien. Sigue siendo de límites, ¿no? Allá en cada caso el valor de k, pero es que estas funciones sean continuas. Pues tiene que coincidir el límite por la izquierda, por la derecha. Eso va a pasar, porque fuera de menos 2 la función está definida como una constante. No, eso es, perdón, eso es en menos 2. Fuera de menos 2 está definida así. Pues esto y esto tiene que ser igual para para x igual a menos 2. ¿Vale? Tiene que coincidir esos límites laterales que se toman aquí para menos 2, ¿vale? Estoy viendo una indeterminación 0 partido 0, factor común, al final sale menos 6, pues k tiene que valer menos 6. Aquí igual los límites laterales, aquí una función clásica, para la izquierda de 3, para la derecha de 3, y tienen que coincidir los límites laterales. También hay una k de por medio, al final llegamos a esta ecuación, 2 igual a raíz de 3 más k, pues k tiene que valer 1, para que esta igualdad sea cierta. ¿Vale? Y ahí tenéis otro propuesto. Aquí ya entraríamos el resto de ejercicios que podéis ver. El resto de ejercicios tenéis muchísimos resueltos, ¿vale? Ya se trata de hallar el boceto de todas esas funciones. De analizar su asíntota, su rama, todos ya van de lo mismo. ¿Vale? La parte realmente interesante de este tema. Porque a nivel de límites, ya os digo, solo he tratado las funciones racionales y para mí que se ha quedado... No sé, con otra editorial creo que habríamos visto un poquito más. Pero bueno, se centra en funciones que al final en segundo de bachillerato lo que más nos va a interesar. Más ejercicios de bocetos, bosquejos, todas esas palabras, ¿vale? Que vienen a decirnos los mismos esbozos, la que yo suelo más usar. Más ejercicios de esto, con sus propuestas de hazlo tú, muy parecidas. Y nada, los ejercicios y problemas guiados, pues ya sabéis cómo funciona esto. Aquí ya no tenéis un ejemplo para seguir, pero sí que os hacen todas estas indicaciones por si te atranca. Eso lo deberíamos considerar así, por si me atranco, ¿vale? Entonces, ¿yo esos ejercicios cómo lo haría? Esos ejercicios lo haría así. Estos ya serán los últimos que os mande, ¿de acuerdo? No sé si me parece que son para que los resuelva yo el jueves y ya os dejo... En fin, estoy repartiendo un poco la tarea, no sé... Porque estos son los vi más cortos, lo iba a poner para 2 días, pero es que los vi más cortillos. Entonces yo estos ejercicios lo haría así. Ya está, que me atranco, que mal síntoma, pero entonces ya tiramos de ver las pistas que nos va dando, ¿vale? Y vamos cogiendo una pista y vamos avanzando. Y al final vienen las soluciones. ¿Vale? Estos ejercicios, si realmente queremos que sirvan de algo interesante, sería como un control. Esto lo podéis considerar como vosotros otro control de autodiagnóstico. Intentad hacer los ejercicios así sin mirar nada. ¿Que me atranco? Pues vamos a las pistas, ¿vale? Mejor hacerlos que no hacer nada, pero ya sería mal síntoma, ¿vale? De que no fuésemos capaces de sacarlo. Y eso es todo, ¿vale? Ya aquí al control, cada día voy corrigiendo tareas en función de cómo la distribuya, ¿vale? Ahí en el blog tenéis toda la tarea ya hasta el examen puesta. Bueno, pues nada, mucho ánimo. Hasta luego.